Muy buenas, bienvenidos. Ya saben ustedes, esta es la cita de los jueves y ya ven el formato, ¿verdad? Y la decoración y bueno, en cualquier caso, un programa más de 101 Televisión Costa del Sol. Ya saben ustedes que desde Benalmádena, como decimos, y para todo el mundo, ¿verdad? Este programa de los jueves, saben ustedes que normalmente son tertulias o también descubrimos que podíamos, ¿por qué no? Porque así lo demanda la actualidad, hacer temas monográficos y teniendo en cuenta su importancia, ¿verdad? Pues el de hoy es de gran importancia, aunque se ha tornado una leve sonrisa. Podríamos hablar de este tema, pues con la sonrisa hacia abajo, no sonrisa, sino cara de tristeza, ¿verdad? Y sea una leve, como que esto parece que igual jugamos los playoffs, ¿no? Que diríamos si fuera algo parecido al argot futbolístico. Vamos a hablar de una manera monográfica del agua en Benalmádena y, por supuesto, como siempre, intentando huir, a veces lo conseguimos o a veces no, empeño le ponemos, del ruido. Es decir, entendemos que es algo tan importante que nos han dado una pequeña tregua, pero una pequeña tregua. Esto no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, en absoluto. Hay que seguir. Y lo vamos a hacer y mirar y tratar, pues desde Benalmada, donde nos encontramos, donde trabajamos y donde somos la tele de Benalmádena. Y nuestra aportación es como medio de comunicación, pues dar visibilidad y hacernos eco de estos temas que nos afectan a todos, ¿verdad? Y siempre intentando huir del amarillismo, porque hay temas como el agua que cuando se mezclan con la política, pues se enturbian y hace ruido, ¿verdad? Y se utiliza como un caballo de batalla y el tablero del ajedrez ya no sabe si son damas o son alfiles o son reinas. En cualquier caso, para hablar hoy del agua, desde Benalmádena, contamos con el concejal responsable de esta área, Juan Olea, Zurita, ¿verdad? Buenas noches. Paco. Muy buenas noches. De su señora madre también, a la que tengo el gusto de conocer de hace muchos años. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que con estas lluvias de Semana Santa, como tú adelantabas en la introducción del programa, pues mucho más relajado, en el sentido de que podemos trabajar con más tranquilidad, sin pausa, pero sobre todo sin ese estrés de que veíamos que la situación en el verano podría ser preocupante, ¿no? De eso vamos a hablar, porque diste una rueda de prensa, unos datos, y eso lo vamos a analizar. Juan, claro, el Juan que yo conocí hace unas legislaturas. ¿Cuántas legislaturas has estado de concejal? ¿Llevas ya de concejal? Pues yo empecé, en lo que es la actividad política, digamos ya... Sí, cuando yo te conocí como concejal. Entré en el año 2007 y luego como concejal en el año 2011. ¿Y tenías qué edad? Pues yo creo recordar que tenía en torno a los 23 años. Un niño, ¿no? Sí. En aquel tiempo ¿te sigues queriendo comer el mundo o más que comer el mundo, ayudar al mundo, ¿no? Claro, eso es vital. El hecho de estar en política tiene que ser una vocación. La política no es una profesión, es una dedicación que tiene que suponer una parte de la vida y además es positivo para la democracia de que la ciudadanía que tenga ese tipo de interés o ese tipo de sensibilidad por ayudar a los demás, pues pueda en algún momento de su vida participar en política, intentar ayudar y contribuir con su granito de arena a que podamos tener pues una ciudad mejor, ¿no? Que eso es lo que aspiramos. Claro, ya tienes unos años de experiencia, porque esto, además, lo habrán notado con compañeros nuevos que se han incorporado por primera vez, que han salido de concejales y que están recién llegados. Y bueno, me imagino que más de una vez te habrás quedado mirando en la cara y le habrás dicho, prepárate, que ya verás lo que es bueno, ¿no? Permíteme un poco que hable un poco así en doméstico, ¿no? Bueno, la verdad es que, por fortuna, he de decir que tenemos un equipo de gobierno, es cierto, con muchas nuevas incorporaciones, con compañeros que estaban en anteriores etapas. Sí, algunos habéis repetido, sí. Y que lo dejaron y que otra vez han vuelto.
pero incluso los nuevos han llegado con muchas ganas de aprender, con mucha ilusión, con mucho ímpetu, y la verdad es que también están siempre prestos para recibir consejos cuando preguntan, ¿no? Y cuando bueno, pues tienen algún tipo de inquietud y tal, y la verdad es que estamos muy contentos y yo personalmente también muy orgulloso de todos mis compañeros. A ver, por eso digo que no quiero entrar en el tema amarillista ni mucho menos, pero yo siempre digo que lo que se hace es la consecuencia de lo que se ha vivido y de lo que se ha trabajado, ¿verdad? Entonces, el Juan que yo conocí cuando la primera vez que empezó a ser concejal, al Juan de ahora, Juan Olea, ¿qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado muchas cosas. Es una pregunta como de... No, es una pregunta que yo entiendo que es importante. Aparte del tiempo, ¿no? Y que el tiempo no perdona sí, para pero bueno, ninguno, incluido yo. Yo me refiero al tema de experiencia, bueno, el ayuntamiento... Por supuesto, el hecho de cuando tú quieres entrar en política, bueno, tú crees que las cosas se pueden cambiar inmediatamente, de una manera más sencilla, más rápida, pero... cuando tienes la fortuna, ¿no?, de ocupar un cargo público y tienes responsabilidades de gobierno, pues te vas encontrando de que bueno, pues tú tienes que cumplir una normativa, una serie de plazos, una serie de informes, de tramitaciones de expedientes, por lo tanto, cuestiones que tú considerabas que tienen una solución inmediata, pues al final estás viendo que no es así. Y hay una etapa, quizá, que el político cuando inicia se frustra un poco, ¿no? Pues dice, oye, porque no llega lo rápido que uno quiere, claro. Yo tengo mi mochila de ideas, de proyectos, de iniciativas cargadas, con mucha ilusión de hacerlas, y todas y lo antes posible, pero luego vas viendo que no es viable, ¿no? Entonces luego tienes que ir empezando a priorizar. Y sobre todo en política es muy importante cumplir con la palabra dada, ¿no? En el sentido de que si tú tienes un compromiso adquirido con los ciudadanos a través de un programa electoral, tú tienes que centrarte y priorizar tu programa electoral. Y además de ello, pues ir trabajando en los problemas que vayan surgiendo, como en este caso vamos a hablar después, en un problema que lógicamente este equipo de gobierno no lo tenía previsto, ¿no? Como es la sequía, ¿no? Pero sin duda alguna, la verdad es que todos estos años me han servido para afrontar las cosas con sosiego, con moderación, con intentar llegar a acuerdos, a diálogos, con intentar, sobre todo, escuchar, es vital. Escuchar a los ciudadanos, escuchar al equipo técnico, intentar pues poner soluciones que intenten mejorar la vida de toda la ciudad, ¿no? Y eso es muy importante. Yo le iba a preguntar, y me va a permitir un poco la licencia, usted se lleva bien con el alcalde, ¿no? Por supuesto. Ya, porque te hago esta pregunta, sí, hombre. Digo por lo de el concejal del agua, vaya regalo, ¿no? Bueno. A ver, por un lado, y creo que alguna vez que otro programa que hicimos aquí con técnico de Mavesa y también con el consejero delegado Enrique Moya, yo, hombre, destaqué, y de hecho creo que es así, ¿no?, el hecho de, ya que desde el gobierno, en este caso el alcalde o el núcleo duro, el equipo de gobierno, como lo decidáis, ya viéndolas venir, la situación que hay, y dijo, aquí hay que hacer una concejalía del agua. Ya te está dando una muestra, pues, de la preocupación, de eso que decías, de la prioridad, ¿no? Y también usted dirá, qué gran responsabilidad, qué gran suerte ya, y como decimos cuando andamos por la calle, vaya marrón, ¿verdad? Bueno, vístolo así, pues por supuesto. A ver, entiéndeme, ¿no? Quiero decir, a ver, todas las concejalías tienen complicación, sí, y esta no tendría ninguna complicación si hubiéramos estado, si las precipitaciones fueran normales, claro, y tal, ¿no? Entonces quiero decir que ha sido llegar, de hecho, pues ya te digo, a ver si me entiendes lo que seguro que sí. Es decir, por un lado la importancia, el verlo claro, decir, no, esto hay que nombrar una concejalía que se llame del agua. Bien ejecutado, bien pensado. Y por otro lado, bueno, pues que la tenga que llevar, sabe que le va a tocar bailar ahora mismo con la más fea. Claro, esa circunstancia, además, en muchos momentos de la semana, pues tengo la fortuna de hablar con otros compañeros de otros municipios que están en las mismas condiciones y casi todos estamos teniendo las mismas problemáticas, las mismas dificultades. Pero, cómo no, agradecido al alcalde siempre por su confianza depositada en mí. Por supuesto, poner en valor de que el agua y la sequía se puso como prioridad número 1 para el equipo de gobierno, y de ahí de que el alcalde creara esa concejalía, y el hecho de que, bueno, pues tuviera la deferencia de apostar por mí,
pues totalmente agradecido. Es un reto personal, político para mí, y que sin duda alguna pues estamos intentando hacerlo de la mejor manera, y también con la confianza y la tranquilidad que da saber que estamos muy bien rodeados. Sabemos de que tenemos un ayuntamiento que cuenta con una gran cantidad de técnicos municipales muy profesionales, expertos, trabajadores, y que sin duda alguna para mí también es un placer estar rodeado de ellos y trabajar conjuntamente para salir adelante y para que Benalmádena pueda afrontar esta situación de la mejor manera. Entiende usted que, por supuesto, los técnicos trabajadores es el principal activo del ayuntamiento. Por supuesto. Es cierto que a nivel político nuestra responsabilidad es establecer estrategias, líneas de actuación, marcar prioridades, pero sin duda alguna sin el trabajo de los técnicos sería imposible que se pudieran realizar tantas actuaciones, tantas medidas y tantos proyectos que estamos trabajando. Así que por aquí mi agradecimiento absoluto a todos ellos. En sus anteriores etapas creo que ocupó concejalías parecidas a las de ahora, ¿no? Sí, comparto servicios operativos, por ejemplo, limpieza, residuos sólidos urbanos, y el resto ya no. El resto ya, sí, bueno, el agua llevaba deporte, lleva también protección civil durante unos meses, también lleve formación para el empleo, en otra época también compleja para el empleo en este país y en esta ciudad. Esto hay que tener un poco. Yo me refería, Juan, dar el repaso, por supuesto, a esas concejalías que te han valido de experiencia y de otear el tema de otra manera, porque las vivencias son las vivencias y la experiencia es un grado, como se dice. Y me refería a los técnicos, sé que muchos técnicos que tuviste en la otra etapa, ahora vuelves a coincidir con ellos, y yo, porque yo a muchos tengo la suerte de conocerlos porque hace muchos años los que está haciendo información aquí, cuando te metes un poco en la piel de la ciudad, pues tienes una suerte de conocer gente. Pero que ahí se pone de manifiesto la objetividad de los trabajadores y los técnicos, porque habrá técnicos y trabajadores que estuvieron contigo, claro, dejaste de gobernar, estuvieron con los compañeros que le decís, con el PSOE que tú, y ahora vuelven otra vez a estar contigo. Es decir, que ahí yo creo que demuestran una vez y otra su objetividad y que ellos realmente son técnicos y lo que le importa más que las iniciales es la ciudad. Eso se valora, ¿no? Totalmente. Ellos, sobre todo en el día a día, demuestran ese compromiso que tienen con la ciudad, esa vocación de servicio público que es muy importante, que va relacionada también, por supuesto, con la vocación política, y sin duda alguna ese esfuerzo que hacen diario y ese sacrificio, pues la verdad que es loable. Y también muy importante que como políticos respetemos la independencia de los trabajadores, con independencia de su ideología o no. La ciudadanía ha elegido durante estos 4 años dar una mayoría absoluta al Partido Popular, por lo tanto ellos son trabajadores del ayuntamiento y somos compañeros de trabajo. Vamos a tener que ir codo a codo y trabajar conjuntamente para sacar adelante pues aquellos problemas o proyectos que tenga la ciudad, y por lo tanto es muy importante también ganarse esa confianza y trabajar pues en mantener esa independencia política que no en muchas ocasiones se respeta, pero que por mi parte, y como demócrata que me considero, es importante desde el respeto apartar las posibles diferencias que también existen, ¿no? Porque a veces los criterios son distintos, pero en el fondo hay que intentar velar por el bien común y por Benalmádena, eso es fundamental. Bueno, Juan, yo decía que vamos a hablar del agua. Siempre cuando empiezo los programas me gusta un poco pues zarandear a la persona, ¿no? Cuando digo zarandear es pues estos detalles que hemos comentado. A mí me gustaría, si vamos a hablar, por supuesto, del agua, de todo lo que ha supuesto y de lo que va a suponer, ¿no? Pero en el último pleno, la verdad es que, yo diría que podía haber sido un monográfico del agua, ¿no? Lo que ocurre es que en los plenos, claro, son tan densos y es normal, porque el que está dentro quiere salir y el que, ya sabe usted, ¿no? Y es el momento de gloria pues del que está en la oposición, por ejemplo. Pero es lícito porque ustedes también estuvieron en la oposición y tendría cada cual que utilice las herramientas que quiere. Porque yo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, esto es como una factura, es un debe y un haber. A los 4 años el vecino debe tanto o hay tanto, ¿no? Entonces,
si a usted no le importa, vamos a arrancar hablando de este pleno del agua y yo voy a... Porque las intervenciones de los grupos de la oposición fueron extensas, bueno, pues las que yo entendía que tenía que hacer, y fue uno de los puntos más debatidos, recordará usted, del pleno, ¿no? Junto con el de la vivienda también y algún otro más que no me acuerdo ahora mismo. Fueron 3 asuntos y muy densos, ¿no? Bastante densos. Y entonces yo de esas intervenciones de los 3 grupos de la oposición voy a rescatar una intervención. No toda, porque entonces estaríamos aquí, pues imagínese usted, si el pleno creo que duró 5 o 6 horas, no. Pero alguna intervención que ya ustedes la conocen, ¿no? Pero bueno, pues un poco también para ubicarnos, ¿no? Y la primera intervención que vamos a oír fue el que presentó la moción para hablar del tema del agua, y que yo creo que usted tampoco se tuvo que romper mucho la cabeza cuando le dije, hombre, presenta usted la moción en el momento oportuno, no llueve. La verdad es que tampoco se complicó usted mucho la vida al decir aquello, ¿no? Y permítame la licencia. Vamos, señores, a oír, dentro de, ya le digo, de las distintas intervenciones, yo me he quedado con un extracto de cada una de ellas, ¿verdad? Y usted, bueno, si tiene a bien, que yo sé que en el pleno lo contestó, pero como habrá gente que no estuvo en el pleno y sí está viendo el programa, un poco para que nos ubiquemos. Vamos con las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Víctor Navas, que fue, en cualquier caso, el ponente de esta moción en el último pleno con relación al tema del agua. Lo hemos hablado en alguna ocasión, vamos un poco tarde con esa ordenanza que salió ayer publicada en los medios de comunicación. Llevan ustedes gobernando 9 meses y ya ha habido tiempo para imponer una ordenanza que de alguna forma sancione a quien hace un mal uso de los recursos hídricos. Lo digo por eso de que ustedes siempre van muy rápido en la gestión y en este caso parece que se les ha colado un poquito los plazos. En fin, se prohíbe el uso del agua potable, según esos bandos, en multitud de ámbitos, pero el propio ayuntamiento incumple la norma. Se informa del riego con agua regenerada en el Parque de la Paloma, pero se riega a plena luz del día y con los espacios abiertos, lo cual nos hace creer que o bien no es agua reciclada, no es agua regenerada, o bien se está usando con agua potable. Se informa de la prohibición de regar zonas verdes, pero el propio ayuntamiento mantiene la siembra de flores de un día en los jardines públicos. Se sustituye el césped natural por césped artificial para ahorrar agua, pero se mantienen los baldeos. Bueno, iba normal. Cada uno tiene su estrategia. Usted le contestó en ese pleno. ¿Qué le contestaría ahora cuando ya ha pasado y bueno, ya está lloviendo y bueno, no sé? Bueno, siempre, por supuesto, hay que respetar, ¿no? Esas es las reglas del juego de la política. Paco, tú lo has explicado muy bien. Unas veces gobiernan uno, otras veces gobiernan otro, y la oposición ejerce y debe de ejercer un papel importante en la gestión de cualquier administración, ¿no? Y yo valoro muchísimo el trabajo que se hace desde la oposición porque he estado en la oposición y sé lo difícil que a veces es trabajar queriendo hacer cosas y no pudiendo, y bueno, pues intentando ofrecerte en alguna materia a colaborar y a veces no ser recíproco, ¿no? Esa colaboración. Pero sin duda alguna, pues por supuesto, y como has resaltado, yo le trasladé al proponente de la moción del Grupo Socialista que por supuesto era muy oportuna hablar de la sequía, pero no era oportuna hablar de la sequía ahora, en estos momentos, sino que es la primera moción que hemos recibido sobre el tema de la sequía, ¿no? En este sentido, o para proponer la creación de una mesa de la sequía. El problema de la sequía vino, según los expertos, llevamos 6 años ya, en que todos los profesionales están diciendo de que, ojo, que tenemos un problema. Que viene el lobo. Que viene el lobo. Y es cierto de que el señor proponente de la moción llevaba 8 años de alcalde y que efectivamente hizo algo, porque por supuesto todos los gobiernos que están hacen cosas, no todo lo que hacen es malo. Entonces se hicieron una serie de inversiones, pero quizá nosotros llegamos en junio y a final de junio ya viene el primer decreto de sequía de la Junta. Pues imagínate, este equipo de gobierno tiene que, con los medios que tiene, con el presupuesto que tiene, pues tiene que empezar a trabajar de alguna de las maneras para intentar paliar esta situación. Por lo tanto, sin duda alguna, lo que le diría en estos momentos
es que, por supuesto, entiendo de qué sacar el tema, porque a veces desde la oposición aquellos temas que están un poco más en la calle o están un poco más en las conversaciones de la ciudadanía, pues son los que se trasladan al Pleno, pero sin duda alguna el objetivo de la moción, más que proponer colaboración, era criticar al equipo de gobierno, ¿no? Toda la exposición de motivos lo que hace es poner en duda el trabajo que está haciendo el ayuntamiento. Y digo el ayuntamiento y no solo el equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno toma decisiones apoyado y respaldado por todo el equipo técnico. Y es que nada más que nosotros tuvimos conocimiento de estas restricciones de la Junta en materia de sequía, el alcalde dio orden de crear una mesa técnica para Benalmádena para abordar este tema, ¿no? Y esto se hizo a final del mes de junio, o sea, días desde que llevamos como equipo de gobierno constituido. Por lo tanto, el problema de la sequía es una realidad de que para este equipo de gobierno ha sido fundamental, que se han realizado muchas acciones y también fue oportuna porque a veces se lanzan informaciones falsas, se intenta manipular la verdad y también este tipo de mociones nos sirven pues para poner verdad encima de la mesa y para poder aclarar determinados puntos para no generar pues una sensación que no es la correcta, no se corresponde con la realidad y sobre todo no jugar, como tú bien decías en la introducción, con un tema tan delicado como es la sequía, como es el agua, donde no debe de haber ideología y donde todos nos debemos de unir para intentar aportar y para intentar que Benalmádena, en este caso que nos corresponde, sea una ciudad que esté mejor preparada, ya no solo para abordar esta crisis hídrica que estamos atravesando, sino también de cara a medio y largo plazo. Y por ahí, por parte del equipo gobierno, y como bien se le trasladó, estamos abiertos a que cualquier iniciativa que tengan para mejorar esta situación en Benalmádena, lo puedan trasladar y por supuesto desde la parte y desde esa mesa técnica se estudiará y aquellas que se puedan realizar, por supuesto que este equipo de gobierno, y a pesar que no lo necesita porque tiene la mayoría absoluta, pero por supuesto que va a tomar todas las ideas y las iniciativas positivas de la oposición. Así que ese fue nuestro ofrecimiento y sigue estando encima de la mesa, por supuesto. Y hace unos días, ya que estamos, compareció ante los medios Víctor. Tenemos también declaraciones de los otros portavoces de la oposición y por supuesto que lo van a ver ustedes, o al menos una intervención que hemos elegido. Pero ya que estamos, que ha aparecido Víctor Navas, el tema de la fuente, que hay unas fuentes en Benalmádena, en Arroyo de la Miel, y otras en Benalmádena Pueblo, y como que hay un agravio comparativo, ¿no? Que porque yo no me he fijado, pero no sé, que unas fuentes se cortan y otras se dejan y que se agravia a los vecinos de Arroyo de la Miel. Quizás esto es porque... ¿Usted de dónde es? ¿Del Arroyo de la Miel o del pueblo? No. Yo soy de Arroyo de la Miel. Bien, es decir, que usted es chichilindre, ¿no? La familia de mi padre, por supuesto. Bien. ¿Y el alcalde de dónde es? Pues el alcalde es de un pueblo donde vinieron sus padres. Pero de Benalmádena Pueblo, ¿no? No, en Arroyo de la Miel, en la zona de Velarde. Ah, yo pensaba que el alcalde era Torruzco. Ah, perdón, estamos hablando... Sí, de Juan Antonio Lara, vale, claro. Sí, no, el alcalde, por supuesto, de Benalmádena Pueblo. Y va a dejar... Entonces esto de las fuentes, a ver, hábleme usted porque yo no lo logro entender. Bueno, en el Pleno se No, pero eso no fue el Pleno, esto ha sido unas declaraciones posteriores. No, pero en el Pleno sí, el Grupo Socialista presentó esta pregunta y bueno... ¿Pero eso está ocurriendo de verdad, Juan? No, vamos a ver. ¿Hay una fuente en Benalmádena que está cerrada en Arroyo de la Miel y otra que está abierta en el pueblo? Vamos a ver. Benalmádena tiene 3 núcleos de población. Sí, eso Benalmádena Pueblo, hasta ahí llegamos. Arroyo de la Miel y Benalmádena Costa. Y en los 3 núcleos de población tenemos fuentes. Sí. ¿Qué ocurre? Con los bandos, que ha emitido Benalmádena, están en consenso con todos los de la comarca por solidaridad, por el tema de la gestión de los recursos hídricos. El bando lo que decía que no se puede rellenar las fuentes ornamentales con agua. ¿Por qué? Porque hay que ser muy claro, si no tenemos agua, tenemos que priorizar el agua que tenemos, ¿cómo la usamos? ¿Llenamos las fuentes ornamentales de la ciudad? ¿O el agua que tenemos la reservamos para el abastecimiento de agua pública, para que abramos el grifo en casa y tengamos agua? Por lo tanto, hay que priorizar. Y el propio bando negaba la posibilidad de rellenar esas fuentes ornamentales. Entonces, ¿qué ocurre? Porque hay unas fuentes que funcionan
y otras que no? Grande. Pues muy sencillo, porque hay fuentes que no tienen pérdida de agua y con el agua que tienen pueden funcionar. Porque es un circuito, ¿no? Por supuesto, es la misma agua. Correcto, tiene un circuito y va, digamos... ¿Y no se puede poner ese sistema también en las fuentes de Benalmádena, de Arroyo la Miel? Claro, pero hay que trabajar y hay que invertir y hay que comprar material y de hecho ya vamos a empezar con una obra importante en una de las fuentes emblemáticas de Arroyo la Miel, como es la que está justo debajo de la Casa de la Cultura, que es una fuente que tenía mucha pérdida de agua porque tenía una cascada. Es muy antigua también, ¿eh? No, bueno, esa fue reformada en la época de Enrique Moya y de Jesús Forte. Esa fuente lo que pasa es que tiene mucha pérdida, tiene una cascada y tiene mucha pérdida del propio circuito. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que aquellas fuentes que se quedan sin agua no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque si no los motores se queman, se rompen, claro, no funcionan y entonces tendríamos que invertir. Entonces ha dado la coincidencia de que algunas fuentes de Benalmádena Pueblo, que no todas, en Benalmádena Pueblo hay fuentes que no funcionan, pero porque el criterio es el mismo, sea para el pueblo, para el arroyo o para la costa. Si una fuente tiene agua suficiente y esa fuente no tiene pérdida, esa fuente funciona, con independencia del núcleo de población donde esté situada y, por supuesto, de ninguna manera cabe, y de verdad que es ridículo en los tiempos que corren en la actualidad, que alguien pueda pensar que un alcalde quiera perjudicar a un núcleo de población y a otro beneficiarlo. La verdad es que... Pero y además, en el propio... Juan, pensar es libre. Bueno, pero pensar y emitir una serie de información y una serie de vídeos, de material, cuando yo en el Pleno le trasladé un informe técnico del Ayuntamiento de Benalmádena donde se le explicaban los motivos. ¿Ese es el informe? Este es el informe. Y no les vale. ¿Me deja usted que lo vea? Vamos, que no dude. Por supuesto, ahí sí, está por supuesto, el informe. Sí, y ahí explica el por qué hay algunas fuentes que funcionan y otras que no. Podemos tomar otra medida, que es apagar todas. Pero apagarlas todas y dejar a todos sin fuente. Yo ahora me voy a poner, si yo siempre intento empatizar con ustedes, de verdad, háganme en caso, esté quien esté sentado aquí. Y además, aquellos que me conocen saben que ahora estoy entrevistando a Juan, pero en otras épocas entrevisté a otros también, es decir, que yo no tengo ningún problema en eso y todo el mundo lo sabe. Vamos a ver, estamos hablando de fuentes con un circuito, es decir, que es el mismo agua que va circulando. Es decir, de vez en cuando habrá que hacer un pequeño rellenillo por el calor y tal, pero que normalmente eso prácticamente, es decir, tiene que ser el mismo agua, que no suponga abastecerla y llenarla entera. Va por ahí la cosa, claro, ¿no? Que quede muy claro. Sí, tiene que ser el mismo agua, pero ¿qué ocurre? Que el agua se va evaporando. Por eso le decía o que el agua va teniendo pérdida. Si tiene una fuente que por el viento, por lo que sea, va salpicando el agua y la va dejando fuera, pues al final el vaso de la fuente se va reduciendo la cantidad de agua y puede afectar al motor. Entonces, por precaución y por gestionar bien los recursos públicos, que al final es el dinero de todo, pues el ayuntamiento decide esas fuentes que van a tener problemas, cortarlas, porque no podemos rellenarlas de agua por estas restricciones que tenemos. Y está en la intención de arreglar esa fuente y acometer ese sistema también en esa fuente que dice que tiene pérdida. Se está abordando y se está trabajando en todas las fuentes para intentar que no tengan esas pérdidas. Esa es una de las medidas que es importante, que se ha impulsado desde la mesa de la sequía, que es reducir pues esas pérdidas de agua, tanto en la fuente como en las redes que abastecen los colegios, en las de los centros deportivos. Eso es fundamental, evitar fugas, evitar pérdidas y así, pues usar el agua de una manera más eficiente. Y se da la casualidad que algunas en el pueblo pues funcionan bien y no tienen esa pérdida. Efectivamente. Y me ha dicho usted que hay otras también en Arroyo de la Miel que también funcionan bien y no están cerradas. Por ejemplo. ¿Sabemos cuántas están cerradas? Ahora mismo no tengo el dato. Bueno, pero no sé, por ejemplo, esta de la Casa de la Cultura, sí, ¿no? La fuente la estamos supervisando diariamente, claro. Estamos viendo en qué situación se encuentra. Pero, por ejemplo, la fuente que está en el centro de Arroyo de la Miel, la que está entre Blas Infante y Avenida Vicente Alessandre, esa fuente que la lluvia la ha llenado completamente de agua, esa fuente ya está a punto de iniciar, porque tiene agua, puede funcionar. Juan, ¿me deja que vayamos a publicidad? Por supuesto. Bien, no se vayan, estamos aquí A Fondo, el programa de los jueves, y hoy hablando del agua, en Benalmádena.
Volvemos de la publicidad. Si se acaba de incorporar, sepa que estamos hablando en el programa de los jueves a fondo y hoy de manera monográfica para hablar del agua y con el concejal de agua. ¿De agua o de aguas? De agua, no puede quedar. De agua puede quedar. En el decreto viene agua. Juan Olea. Que bueno, que ya verán ustedes el programa repetido. Al principio no lo voy a reproducir todo otra vez. Que bueno, que muy bien, que un reto muy importante, pero si no le hubiera tocado, pues no sé, quizá, porque yo le voy a decir una cosa. El otro día, porque hombre, yo también edito noticias para el informativo, como todo el mundo sabe, y cuando llovió, y compareció, que de eso hablaremos ahora también, y compareció usted en rueda de prensa, ya decíamos aquí en redacción, parece que la primavera ya también ha llegado para Juan Olea. No, me imagino, si yo en ningún momento de verdad, Juan, quisiera estar en tu piel, ¿eh? Yo creo que, y los compañeros, yo creo que en ese caso se tienen que solidarizar un poco, porque claro, es que no depende de usted. A veces te digo de usted, a veces te digo de tú. Bueno, en cualquier caso. De tú siempre. De tú, gracias, Juan. Que no depende de ti, claro, porque es como la Semana Santa que hemos tenido. ¿Quién muy bien y quién no? Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Yo me gustaría seguir recogiendo declaraciones. Como han visto ustedes, es algo, decir, no toda la extensión, porque bueno, fueron muchas horas y fue el tema más debatido, que más incluso polémica generó, ¿no? También la intervención de Pablo Centella, portavoz de Izquierda Unida Podemos, que bueno, que fue distinto, ¿no? Su posición política también le hace, porque bueno, lo llevan en la piel, ¿no? Empezó a hablar del cambio climático y bueno, hizo un poco de hombre bueno. Vamos a oír las declaraciones de Pablo Centella en el último pleno en la moción referida al tema o de la mesa del agua o del agua, como quieran ustedes, y que se refería, eso, ¿verdad? Incidió un poco en la importancia que hay que tener para evitar el cambio climático. Hay sectores económicos que van a sufrir más que otros. Evidentemente, el turismo en la zona en la que estamos del mundo, pues va a ser uno de los grandes perjudicados. Y Benalmádena es una de las mayores, o entre otras, de las mayores interesadas en que se actúe y se actúe pronto y de forma radical frente a ese cambio climático, ya digo, fruto de la acción del hombre y que la Agenda 2030 pues intenta corregir, entre otras cuestiones. Importante es la pedagogía, es importante reclamar de las administraciones públicas esa coherencia de la que ya se ha hablado aquí, porque eso también transmite el mensaje de que tenemos que asumir entre todos el coste que pueda suponer luchar frente a la sequía, que hay que intentar que el impacto económico sea el menos posible para todos y para todas, y eso tiene que ver con la coherencia de las medidas que transmite a la sociedad, pues esa coherencia de las acciones. Y por supuesto que las administraciones públicas sean las primeras en dar ejemplo. Eran las declaraciones de Pablo Centella, como saben ustedes, el portavoz municipal de Izquierda Unida Podemos. Bueno, hizo de hombre bueno, ¿no? Hizo de hombre bueno. Bueno, la verdad es que el compañero de corporación, Pablo, pues bueno, tuvo otro tipo de tono, ¿no?, a la hora de abordar este asunto. Un asunto que, como hemos hablado, es un tema delicado. Que no viene de difícil, ahora, que viene de tiempos pretéritos. No, porque, bueno, ahora, hilando con el otro bloque, ahora nos reclaman hacer una ordenanza que estamos trabajando en ello, que estamos a punto de terminarla, que hasta es posición de que la ciudadanía pueda participar, pero oiga, es que llevamos 9 meses. Es que aquí han estado arrastrando 8 años de gobierno en el cual se podía haber hecho esta ordenanza y no se hizo. Y ahora se va a hacer y va a ser algo positivo para Benalmádena, no solo para ahora, sino para mañana. Lo que ocurre que, Juan, un inciso, por favor, con el ánimo de informar todo lo que podamos. La ordenanza que ustedes hagan tiene que tener muy en cuenta el decreto de sequía, tiene que haber una consonancia, ¿no? Por supuesto. Y además también se está trabajando, ya no es solo Benalmádena, sino estamos trabajando a nivel de mancomunidad, coordinados entre todos los municipios. Que haya una afinidad de criterios. Efectivamente, para que más o menos las ordenanzas vayan siguiendo una misma línea, salvando pues las peculiaridades o las circunstancias específicas que pueda tener cada ciudad.
Pero al hilo de lo que decía el compañero Centella, pues por supuesto asumo todo el discurso y todo el planteamiento que manifestó. Es cierto, y es imposible negar la existencia de un cambio climático que está agravando de una manera importante pues nuestro clima, nuestra meteorología, nuestro entorno, nuestro medio ambiente y por supuesto también las épocas de sequía. Las épocas de sequía forma parte de nuestra climatología. Nuestro clima es mediterráneo y todos en el colegio estudiamos de que una de las características es de que se podían repetir pues situaciones de sequía. Pero es cierto que el cambio climático lo que está haciendo es prolongar estas situaciones de sequía y es algo que por supuesto todas las administraciones públicas debemos de trabajar a una para intentar poner cada una de sus competencias todas las medidas posibles para intentar pues poner encima de la mesa medidas pues, respetuosas con el medio ambiente y sobre todo también enfocadas en lo que bien decía, nuestra principal industria es el turismo y el agua es fundamental, no solo para mantenernos, para mantener nuestra vida, pero también para mantener el desarrollo económico y turístico que tiene Benalmádena dentro de una comarca tan importante como es la Costa del Sol. Por lo tanto, fue la verdad que un placer poder debatir con Pablo y con otros compañeros más de la corporación sobre un tema que es muy interesante, que es cierto que a nivel de competencia municipal se nos escapa porque nosotros tenemos una limitación a la hora de tomar medidas, pero es cierto que sí tenemos también mucho que poner encima de la mesa y así lo estamos haciendo. Juan, has hablado de Acosol, que es donde están integrados todos los municipios de la Costa del Sol, y bueno, y ahí estáis de todas las... mira, ahí por cierto ahora están pinchando un vídeo de prevención para el consumo del agua de Acosol. Muy oportuno, Mario, gracias. Digo nuestro realizador. Esta es de todos los partidos políticos, y bueno, digo Acosol, quiero... Mancomunidad, sí. Mancomunidad era. Bueno, yo lo uno sí. También con Acosol, ¿no? Quiero decir que a la hora de aplicar políticas para que sean afines a todos los municipios, tenéis que andar con mucho tacto, ¿no? Porque si no volveríamos a caer, quiero decir, que se pongan de acuerdo todos los municipios para que las ordenanzas sean casi parecidas, ¿no? Porque entonces podríamos otra vez volver a caer en el agravio comparativo otra vez, ¿no? Bueno, que en este caso no, por el tema de la fuente, pero vamos, quiero decir que todo el mundo vaya de la mano y que lo que ocurra en Fuengirola pueda ocurrir en Benalmádena, digo, a la hora de un vecino atenerse a lo que puede hacer o lo que se permite o lo que no, y al lado del consumo, toda esta vorágine. Creo que es importante. ¿Cuál es el ambiente que se respira? El ambiente de mucha colaboración, de mucha coordinación, de intentar trabajar conjuntamente en este tema, de hacer un frente común en la Costa del Sol occidental, porque tenemos características muy similares todos los ayuntamientos, los 11 ayuntamientos que conformamos Mancomunidad. Por lo tanto, y aquí también tengo que agradecer el gran trabajo que está realizando el presidente de Mancomunidad, Manuel Cardeña, y también pues lo que es la consejera delegada Acosol, Mati, por el gran trabajo que está haciendo, por la comunicación continua que tiene con todos los ayuntamientos, que eso es vital, y siempre la mano tendida que nos traslada Mancomunidad y Acosol a los ayuntamientos, que es fundamental. Sí, que se va a trabajar, según está usted oyendo, porque participa, se va a trabajar en esa línea, es decir, que sea todos los municipios iguales. Y, oye, ¿por qué los de Benalmádena sí y los de Mijas no, o Torremolinos? No sé, cualquier municipio. Eso será importante, ¿verdad? No, y de hecho no es que se esté trabajando a partir de ahora, sino es que ya se lleva trabajando desde el inicio de esta legislatura y fruto de ello son los bandos municipales, que es cierto que por la forma de trabajar de cada ayuntamiento, hay expedientes que salen en un ayuntamiento antes, otros después, pero sí es cierto que los bandos han seguido más o menos la misma línea en todas las ciudades de la Costa del Sol occidental. Es cierto, Mancomunidad una cosa, Acosol, pero saben ustedes que a nivel de ciudadanos sabemos que Acosol es que gestiona el agua, pero va una cosa a la otra, ¿no? O al menos visto desde fuera, ¿no? Sí, para que los vecinos lo entiendan, Mancomunidad sería el Ayuntamiento de Benalmádena y Acosol sería Emavesa. Efectivamente. Así que sí. al final... Pero bueno, que lo que se decide allí luego se hace aquí, por supuesto, que es algo supramunicipal. Pues vamos con otra intervención, porque saben ustedes, en el Pleno, PSOE, Izquierda Unida Podemos y Vox. Yo le voy a decir una cosa, Juan, y hay que ser objetivo, ¿no? Y yo, dentro de la objetividad,
me va a permitir, a lo mismo igual dicen los manuales de la comunicación que no debería hacerlo, bueno, pues yo en este momento, en el comentario que voy a hacer, espero que no moleste a nadie. A mí me pareció muy acertada la intervención, creo que se llama Isabel Barrios. Carmen, bueno, Isabel Carmen, nombres muy malagueños los dos. Carmen Barrios me pareció muy acertada porque, bueno, sacó un mapa del tema del agua a nivel nacional y hay quien decía, bueno, si somos capaces de traer gas desde Argelia hasta la otra punta del país, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con el agua? Pero en cualquier caso, oigamos la intervención, como bien me ha corregido Juan, de Carmen Barrios, portavoz, en este caso no portavoz, pero sí concejala en su intervención del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Benalmádena. El problema del agua es un problema nacional y la solución es una solución nacional. Esto es de embalses.net, ¿vale? Las grandes cuencas hidrográficas de España, quitando la del Guadalquivir, tienen más agua embalsada que la media de los últimos 10 años. Agua hay. En España hay agua de sobra. Lo que no hay son gobernantes con voluntad política para que ese agua llegue a todas las partes de España. Los gobernantes están más interesados en convencernos de que hay cambio climático. Se ve que en la mitad superior de España no hay cambio climático, hay solo en la parte de abajo. Que en hacer las infraestructuras necesarias para que el agua llegue a todos. No se han hecho desaladoras, no se hacen trasvases, no se ha hecho absolutamente nada. El Ebro se desborda todos los años y está tirando agua al mar todo el día. Lo que pasa es que no hay solidaridad entre los distintos territorios de España. La coherencia, la verdad que no tiene barreras, ¿no, Juan? Efectivamente. Coincido, es que claro, es muy difícil no coincidir, ¿no? Bien, vamos, que no quiero hacer yo de abogado del diablo, no, cuidado, usted diga lo que usted quiera decir, supuesto. Cuidado, por favor. En este extracto de la intervención de la compañera de Vox, pues por supuesto no puedo nada más que estar de acuerdo, ¿no? El agua no es un problema que se pueda abordar o se pueda solucionar en nuestro país de una manera localizada en un punto concreto o aislado, ¿no? El tema del agua es un tema serio por nuestra situación y posición geográfica, por la influencia de nuestra climatología y también por el crecimiento demográfico y por toda la situación en la cual está atravesando nuestro país. Pero es cierto, y tiene toda la razón, que el tema del agua ya todos nos acordamos de ese plan hidrológico nacional que se impulsó por parte del gobierno del Partido Popular, del presidente Aznar, que bueno, yo creo que el espíritu y la base coincide con lo que estaba diciendo la compañera Barrios, ¿no? Que era esa solidaridad entre comunidades autónomas, entre provincias, entre municipios, para intentar ayudarnos con un tema vital. Y además es que el agua no es de nadie en concreto, el agua es de todos y debemos de velar porque así sea, ¿no? Entonces, cuando ya esto se mezcla con la política y con algunos sentimientos separatistas que al final no tienen otra explicación que bueno, pues que no compartir pues un bien tan esencial para la vida y para el desarrollo económico de nuestro país. Y también hay que tener en cuenta un claro ejemplo que lo hemos visto hace poco, ¿no? Todos ya estamos saturados del tema catalán, ¿no? Después de tantos años que todavía sigue en cartelera de todos nuestros telediarios y de todas nuestras tiradas de periódicos. Pero es cierto de que hemos visto un gesto maravilloso de un presidente de una comunidad autónoma como es la Generalitat de Valencia, que ahora tiene un presidente del Partido Popular, como ante la situación tan difícil que tiene Cataluña y sobre todo la comarca y el área metropolitana de Barcelona, pues este presidente del Partido Popular de Valencia le ha ofrecido ayuda a Cataluña y le ha dicho: si necesitáis agua, aquí la tenéis. Y yo creo que eso es un ejemplo de lo que debe de ocurrir en nuestra nación, de que dejemos a un lado las ideologías, de que apartemos las diferencias políticas y en un tema vital como es el agua nos pongamos todos a trabajar. Ya que ha tirado usted de hemeroteca, sabrá que hace muchos años ocurrió al revés.
y dijeron que no, ¿eh? Pero bueno, es las vueltas que da la vida, ¿no? Yo me quedo con lo que ha dicho la representante de Vox, la concejala, y vuelvo un poco a lo que le dije al principio cuando fui a dar paso al total, que lo llamamos nosotros. Solidaridad, muy bien, pero hay que poner en marcha obras importantes y eso, y vas por la calle y la gente te lo dice. ¿Cómo es posible? Yo sé que es una frase muy fácil y que habrán oído ustedes y que incluso muchos de ustedes la habrán pronunciado. Es decir, si podemos llevar gas desde Argelia hasta la otra punta de Europa o hasta Francia, hasta donde llegue, porque ahora me imagino que estos días de lluvia hemos visto como muchas presas, embalses han tenido que abrir las compuertas, ¿no? Y bueno, donde los embalses no se han puesto tanto como nos gustaría, aunque ha cambiado un poco esto, pues te acuerdas de esto, ¿no? Bueno, ¿por qué el agua, en vez de tirarla al mar, no? Porque, hombre, si va al arroyo sí, porque tiene su sentido, tiene que hacer el recorrido, ¿no? Pero bueno, quizá en menor medida, en menos cantidad, ¿no? Y se podía reutilizar desviándola para otros, bueno, pues otros lugares del país, ¿no? Eso da un poco de impotencia y pone muy mal a los políticos, Juan. Efectivamente. Porque aquí hay una frase muy hecha, ¿no? Ustedes ahora tienen que mirar, lo vemos muy lejanos, pero ustedes ahora tendrán que mirar por sus hijos, por los míos y por mi nieto y los suyos, ¿verdad? Para que cuando lleguen ellos no se encuentren en el mismo problema que nos encontramos nosotros. Entonces, es lo que aquí hay que reprochar, que los que estuvieron en tiempos pretéritos, ¿vale? Pues se hacía algo de la sequía, nos poníamos la mano en la cabeza, empezaba a llover y abandonamos el tema. Entonces, lo que quizás tengamos que hacer es no abandonar, sobre todo cuando hemos visto las imágenes, el pantano de no sé qué, lo habrán visto ustedes en medios nacionales, ¿no? Incluso aquí en 101 Televisión. Abrir las compuertas, pues se te queda una cara de... Y ahí un poco lo que decía la señora de Vox, ¿no? No sé. Efectivamente, y coincido plenamente. Sí, yo sé que estoy apretando un poco la tuerca en ese sentido, pero entiendo que es importante. Crítica, ¿no? A los políticos, sobre todo porque los ciudadanos nos votan para tomar decisiones y para gestionar el dinero de todos. Y eso se transforma en presupuestos que mantienen capítulos de inversiones, de obras, porque aquí el problema está en infraestructura, en que es necesario invertir en una serie de infraestructuras pues para que bueno, pues todos estos embalses puedan estar conectados, incluso se puedan crear embalses en otros puntos. Vasos comunicantes, que diría el otro. Por supuesto, y que esas transferencias de agua se puedan dar con sin las mayores perjudicar garantías. El lugar de origen, cuidado. Por supuesto, es cierto que cualquier tipo de inversión en infraestructura hidráulica son bastante tediosas, en el sentido de que son caras y además son muy complicadas porque requieren una serie de informes medioambientales y de impactos medioambientales que a veces son difíciles de superar. Pero que es cierto que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, políticos, técnicos y la ciudadanía en general, para poner la importancia donde la tiene, que es que sin agua no hay vida. Y para ello no podemos estar observando estas imágenes de embalses abriendo sus compuertas, porque luego el ciudadano, cuando le estamos pidiendo por otro lado que sea responsable y que se apriete el cinturón, ¿se acuerda de esto? Se acuerda de esto. Y dice, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Entonces, a partir de ahí, pues cada uno dentro de sus competencias, pues tendremos que ir reclamando y no solo hablar, sino hacer, que eso es fundamental. Y, por supuesto, yo te puedo hablar de las iniciativas y de las estrategias de este equipo de gobierno. Nosotros no nos vamos a olvidar del agua ni de bueno, pues aplicar el agua como un pilar fundamental en la línea de actuaciones de este equipo de gobierno. Aunque llueva, como ha pasado estos días, vamos a seguir trabajando. De eso hablaremos porque dio usted una rueda de prensa y la vamos a analizar. Bueno, de hecho, a ver, muchos alcaldes, cuando llegan al gobierno, entienden que ellos son o tienen que coger o dedicarse a la concejalía más importante de los ayuntamientos. Y muchos entendían que era el turismo, y yo lo apruebo. Me pareció bien. A mí me ha llamado mucho la atención, pues que ha llegado el tema, es problema del agua, no, vamos a crear una concejalía. Ya sé que lo dije al principio, pero bueno, si son declaraciones de intención, en cualquier caso ya te está marcando una hoja de ruta. Juan, ¿qué acciones concretas? Tengo aquí una serie de preguntas, me la he preparado, saben ustedes, yo de vez en cuando también trabajo. ¿Qué acciones concretas ha tomado el equipo de gobierno en respuesta a la sequía y cómo han impactado estas medidas en la comunidad?
Habrá algunas que se repitan los conceptos, pero bueno, estamos incidiendo. En líneas generales, bueno, básicamente lo primero que hizo el equipo de gobierno es responder y actuar. Cuando llegamos a mitad del mes de junio del año pasado, pues a los escasos días nos encontramos, como he dicho en el primer bloque, pues con un decreto de restricciones de la Junta de Andalucía donde declaraba a nuestra comarca con una situación de escasez de agua severa, ¿no? Por lo tanto, nos obligaba a tener que trabajar de una manera coordinada con todos los técnicos del ayuntamiento y con todas las empresas que trabajan junto con el ayuntamiento en materia de agua a establecer medidas, ¿no? Y también, por supuesto, a adaptar y poner encima de la mesa esas restricciones que marcaba el decreto, ¿no? Como era reducir en un primer caso un 10% el consumo de agua potable, y eso lo fuimos aplicando en cada una de las acciones. Por ejemplo, el riego de todas las zonas verdes de nuestra ciudad, de todas las zonas verdes públicas, se redujo de una manera importante para ir en línea de lo que estaba marcando ese decreto. El tema del uso del agua, nosotros es cierto que uno de nuestros retos, y creo que debe seguir siendo, y sobre todo teniendo en cuenta la fuerza turística que tiene nuestra ciudad, es mantener nuestra ciudad y que la ciudad esté cada vez más limpia. Y nosotros, claro, que en un aspecto desaliñado y feo, claro. Claro, y para ello nosotros en nuestro programa electoral teníamos un compromiso que era iniciar un plan de choque de limpieza. Lo iniciamos, pero ese plan de choque de limpieza se tuvo que ir adaptando a esas medidas y a esas restricciones que nos estaban marcando desde la Junta de Andalucía. Por lo tanto, tuvimos que ir bajando el número de camiones cisterna, el número de hidrolimpiadoras que salían a la calle, y teníamos que ir en consonancia con lo que se nos estaba exigiendo por responsabilidad. Esa mesa técnica de la sequía también fue fundamental, porque ahí nos permitió de que todos los agentes del ayuntamiento, tanto internos como externos, pusiéramos encima de la mesa medidas, acciones, pudiéramos compartir propuestas para, que Benalmádena estuviera más preparada para... De esa mesa que usted me está hablando ahora mismo, ¿es la mesa que reclama? No. Claro, es la misma, claro. Es que la oposición reclama la creación de una mesa que ya existía y que no es que se ha creado y no se ha reunido y no lo ha comunicado en prensa, sino que se ha reunido ya 5 veces, y cada vez que se ha reunido hemos realizado una comunicación. Momento, Juan, un momento, por favor, momento, porque ya llevamos unos pocos de años en esto, ¿vale? ¿En el pleno se reivindicaba la creación de una mesa o la celebración de una nueva reunión de la mesa? No, la creación de una mesa. ¿Pero no me dice usted a mí que ya está creada? Claro, pues por eso votamos en contra de la moción. Pero si la mesa está creada, no lo entiendo yo. A ver, por eso digo que ya llevamos unos pocos de años en esto. Claro. Sí, que se estaba pidiendo una mesa que ya está creada. Claro. Además decían que estuviera Emavesa, ¿no? No, es que Emavesa lleva desde el minuto 1, desde final de junio ya participando. Y ya no solo Emavesa, nosotros invitamos, y no ha fallado una de las 5 reuniones, le digo una cosa, a Cosol también, que ha estado con nosotros. Que si estuviera aquí Víctor, le preguntaría la misma pregunta que usted, cuidado, ¿eh? Es decir, entonces aquí ha habido un detalle que me sabe decir, sí, que no se referían a celebrar más mesas, sino a crear, y usted dice que esa mesa ya estaba creada. Claro. Pero es que incluso en la intervención, al principio que hemos puesto, decía, estamos esperando todavía la celebración de la creación de la mesa. No, la mesa se ha reunido 5 veces. Ahí está la hemeroteca, y cada vez que nos hemos reunido ha sido para tomar medidas y que se han publicitado y se han comunicado a la opinión pública, porque tenía lógicamente una repercusión en la vida e incidía en el día a día de nuestra ciudadanía. Por lo tanto, pues nos vimos oportuno a abordar el tema de la sequía. ¿Pero qué sería, crear otra mesa? Claro, entonces ellos también lo que querían era participar en la mesa, porque hablaba de que participara en esa mesa, que se creara agentes sociales, ¿no? Donde y ellos querrían participar. Y los que participan ya están definidos, sí, ya está definido como quiénes son. Claro, ¿no? La mesa que se constituyó es una mesa de trabajo técnica, es una mesa en que no vamos a reprocharnos ni vamos a meter la ideología de los partidos, es una mesa en la cual se trabaja junto con los técnicos para poner en marcha medidas. Y los técnicos son los que deciden, o al menos lo que aconsejan y marcan la hoja de ruta. Por supuesto. Así es, en coordinación con la parte política, que al final son los que tomamos las decisiones. Y lo que les trasladamos en ese pleno fue decirle, mire usted, no puedo aprobar su moción porque
Esa mesa ya existe, pero si ustedes quieren participar aportando propuestas y soluciones, pues lo pueden hacer, pero no ahora que estamos en esta época ya del año 2024, sino que lo podrían haber aportado desde la primera mesa que se constituyó a final del mes de junio. Por lo tanto, le dijimos, presenten sus propuestas, presenten por escrito, nosotros la llevamos a la mesa técnica de la sequía, les podemos invitar a que ustedes la desarrollen allí y se pueda realizar algún tipo de debate, pero que sea una mesa de verdad para trabajar, porque a veces, y estamos muy acostumbrados a escuchar en prensa, y también es un tema ahora de actualidad, que cuando hay un escándalo, por ejemplo, de corrupción, cuando hay un tema de actualidad un poco extraño, los partidos de la oposición o del gobierno quieren crear mesas de investigación. Mesas de investigación que, bueno, pues se dedican pues a echarse reproches y al final lo que no se resuelven son los problemas. Sí, mucho ruido. Efectivamente, yo creo que la ciudadanía está harta de mucha palabrería, de enfrentamientos entre los partidos políticos, y lo que quiere es ver acciones, y lo que quiere es ver a un ayuntamiento que es el suyo, que es el que le recibe los servicios más cercanos, pues que dé soluciones a las circunstancias, a las problemáticas que atraviese en estos momentos. Tenía aquí una pregunta, pasa que ya me la ha contestado, no sé si incidir un poco más. Y yo le preguntaba, ¿podría detallar el trabajo que han realizado los departamentos y técnicos en relación con la crisis climática? Bueno, ya me lo ha explicado un poco por encima. Es que he elaborado un montón de preguntas, saben ustedes, si uno se preocupa por esto del agua, y una que aquí había llamado historial de la sequía, ¿no? Bueno, lo hemos hablado, pero bueno, venga, vamos a apretar un poquito la tuerca. Según su perspectiva, sí, hombre, yo sé que lleva poco tiempo de concejal de agua, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no se tomaron, ya eso hemos hablado, por qué desde su perspectiva, a ver, Juan, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo hemos hablado, ¿no? ¿Por qué en tiempos antiguamente no se tomaron la medida suficiente en el pasado para prevenir esto? Sí. Porque el momento que caen 2 gotas ya nos olvidamos, ¿no? No sé. Bueno, no es que no se haya hecho nada, ojo. ¿O no ha sido suficiente? Bueno, en esos momentos parecía suficiente, pero ahora pues está claro de que fue totalmente insuficiente. Lo que es cierto es, y vamos siempre hilando al mismo tema, que cuando escasea el agua es cuando nos preocupamos en poner medidas y en trabajar en torno a garantizar este bien vital para el ser humano y para el planeta y para nuestro entorno. Pero es cierto de que se podrían haber hecho muchas cosas más. Por ejemplo, esta ordenanza se podría haber hecho hace bastante tiempo. El tema del agua regenerada es algo que Benalmádena incluso estaba adelantada en cuanto al resto de municipios de la comarca y consideramos de que se pudo haber hecho mucho más. Ahora estamos haciendo por parte de este equipo de gobierno. En el tema, le voy a poner un ejemplo. La empresa Emavesa, en su consejo de administración en el año 2018, redacta y aprueba en el consejo de administración un plan de emergencia. Quédate ahí, Juan. Pero apúntatelo porque es que te tengo que cortar porque vamos a publicidad. Plan de emergencia, para que retomemos de ahí, ¿de acuerdo? Es que no tenemos que ir a publicidad. Te pido disculpas, pero sabes que Para esto... nada. Es que si no, la máquina hace plac y nos corta la máquina. Realización. Volvemos ahora. Volvemos de publicidad, entramos en la última parte del programa, a fondo la cita de los jueves, y hoy hablando con Juan Olea, concejal responsable del área del agua, iba a decir concejal de agua del Ayuntamiento de Benalmádena. Estabas hablándome del tema del plan de emergencias y yo tenía que interrumpirte porque publicidad. ¿Me lo retomas? Porque Claro. entendía que era algo importante como todo lo que estamos hablando. Sí, bueno, simplemente era manifestar, ¿no?, que en circunstancias donde no hay sequía, pues no se tiene mucho en cuenta llevar acciones en pro del agua, ¿no? Y el ejemplo que te comentaba era que en el año 2018, hace ya unos años, Emavesa, en su consejo de administración, aprueba un plan de emergencias para la sequía. Bien. La tramitación para que ese plan de emergencia, cuando ocurre una situación de emergencia de sequía, se pueda activar,
no solo requiere una aprobación en el Consejo de Emavesa, esa es su primera etapa del expediente. Después tiene que ir a revisar por parte de la Junta de Andalucía, y una vez que lo revise y le da el ok, hay que llevarlo a sesión plenaria y aprobarlo para activarlo en el momento que haga falta. Bien, pues en el año 2018 Emavesa en su consejo aprueba ese plan de emergencia y se queda en un cajón. ¿Por qué? Pues porque la sequía no era importante y bueno, pues porque volvió a llover. Para el equipo de gobierno que hubiera en esa época, pues el problema del agua o de este problema de la emergencia de sequía, pues no lo veía que iba a venir, ¿no? ¿Qué ocurre? En el momento que llegamos, en el momento que la mesa técnica empieza a trabajar con todos los departamentos, con Emavesa, con Acosol, con Parques y Jardines, con servicios operativos, con basura, con todas las áreas, con playas relacionadas con el uso del agua, es cuando Emavesa me dice, oye, que esto está aquí y que esto es necesario. Y por supuesto, tomamos este tema, se ha verificado, se ha mandado a la Junta de Andalucía, nos ha mandado que hay que hacer una serie de cambios, lo hemos hecho, estamos esperando que nos dé la aprobación definitiva y ya iremos a aprobarlo en el Pleno. O sea, que ahí se muestra cuando existen etapas o momentos en los cuales hay equipos de gobierno que bueno, pues no actúan más en materia de agua, porque es verdad, pues no lo ven como un problemático. Sí, porque llueve, si empezaría a llover otra vez. Hay recursos hídricos en los acuíferos, en los pozos, y no lo ve importante, ¿no? Pero claro, ahora, con esta situación que heredamos en días después de tomar posesión del gobierno, no se le puede achacar a este equipo de gobierno de que la problemática de la sequía es culpa del actual equipo de gobierno. Porque defenderse hay que defenderse, ¿no, Juan? Por supuesto, siempre. Yo siempre digo, y además esto no es una frase mía, sino la tomo de una gran profesional que tiene el Ayuntamiento de Benalmádena, tu mejor defensa es tu trabajo. Y eso es lo que queremos centrar nuestra acción política. Menos hablar y más trabajar y más actuar. Y en eso queremos convertir la mesa técnica de la sequía en una mesa de trabajo. Sin ruido. Sin ruido, sin crispación, sin crítica. Que para eso tenemos otros foros. Últimamente, el más empleado son las redes sociales. También a veces se impregna el pleno y hay a veces intervenciones de, bueno, pues compañeros de la oposición, bueno, que tienen una serie de formas de enfocarlo que, bueno, pues que quizá mantienen ese ruido, ¿no? Como tú empleabas ese calificativo. Así que nosotros queremos trabajar de una manera seria, trabajando del lado de los técnicos, de una forma coordinada, y sin alguna desde ahí no nos van a sacar, porque creo que es el camino correcto. Lo que pasa es, Juan, que el vecino quizás se pregunte, bueno, si los técnicos que están ahora con ellos ustedes, el equipo de gobierno, estaban antes con el otro equipo de gobierno, ¿por qué esto no avanza? Porque son los mismos técnicos. Pero claro, si luego acaba en un cajón, claro, es lo y ahí el técnico no puede chillar ni puede decir nada, ¿no? Por supuesto que no. Para eso estamos los políticos. Y ahí se ve la labor que hacen los políticos, que hacemos los políticos. Los técnicos proponen. Ojo, los técnicos también se equivocan. Sí, sí, claro. Como todo el mundo. Son humanos. Pero a nosotros lo que nos trasladan, pero me imagino que se tienen, ponían encima de la pero mesa tendrán que huir de la ideología política. Si tienen que ser objetivos, claro. Porque oye, cuidado, un funcionario también puede estar penado, Totalmente. Si no cumple con lo que dicta a la legislación. Efectivamente. Juan, uno de los temas que se escuchó bastante en el Pleno, y bueno, es en redes sociales y todo, y es el tema del riego del Parque de la Paloma. Aquello dio bastante, ¿no? Y bueno, ¿qué más detalle me puedes dar sobre el uso del agua regenerada para el riego y cómo se verifica esto? Bien, porque hubo ahí, que si otra tubería, no sé, se habló bastante de cómo se regaba, si el agua era la que se debía, generó polémica. Sí, generaron polémica cuando el hecho de que el Parque de la Paloma, que es, hasta que no tengamos el Parque Albaitar, el pulmón verde principal que tiene Benalmádena. Yo creo que casi la costa, emblemático, correcto, sí. Y la Costa del Sol, que nuestro Parque de la Paloma ya se empiece a regar y a utilizar agua regenerada, es una gran noticia. Una noticia muy importante, una noticia que habla de que somos una ciudad
que está trabajando por el respeto al medio ambiente, por el uso eficiente del agua, por la sostenibilidad. Y hay que irse a los antecedentes y hacer un histórico, ¿no? El agua que consumía el Parque de la Paloma era agua potable. Y estamos hablando, y según datos que nos proporcionaron Emavesa, el Parque de la Paloma estaba utilizando 80 millones de litros de agua potable al año. Y esto es algo que con este equipo de gobierno se ha acabado. A partir de ahora, el Parque de la Paloma, bueno, a partir de ahora no, ya llevamos casi un par de meses ya con esta iniciativa puesta en marcha. El Parque de la Paloma ya se va a regar con agua regenerada. Por lo tanto, vamos a ser sostenibles, vamos a utilizar un agua que hasta hace muy poco iba al mar, no se aprovechaba, y ahora la vamos a emplear para ir reservando nuestro acuífero y para no ir sobreexplotándolo de una manera innecesaria. Y ahí hay que decir que Benalmádena partía con ventaja en cuanto al uso de agua regenerada, porque la infraestructura ya la teníamos preparada desde inicios del año 2000. Y ahí, con un alcalde que fue Enrique Bolín, y aprovechando de que la depuradora, la EDAR, que tenemos en nuestra ciudad, bueno, pues se construye, se transforma, pues ahí se establece y se invierte en conducciones, en tuberías, en infraestructuras hidráulicas para llevar el agua de la depuradora al Parque de la Paloma, que la verdad que está muy próxima. Esa tubería, esa infraestructura existe y permitía el uso de agua regenerada en el Parque de la Paloma, porque además la autorización para ese uso la tenía Benalmádena desde el año 2008. Y ya el Parque de la Paloma se empezó a regar con agua regenerada en su momento, pero se decidió que por estética, porque el gran estanque que tiene en la parte sur se ponía de un tono verdoso, porque el agua regenerada de aquella época no tiene el mismo afine que la que tiene actualmente, porque nuestra depuradora ha tenido una serie de inversiones que han mejorado el tratamiento del agua regenerada. Bien, pues por un tema estético, incluso se limpiaba también una época con agua regenerada, y un tema de olor, se decidió volver al agua potable para el Parque La Paloma. Nosotros en esta legislatura y con estas circunstancias hemos visto de que era de máxima obligatoriedad de aprovechar esta infraestructura, aprovechar esa autorización que tenemos desde 2008 y ponerlo en marcha cuanto antes. Pero para ponerlo en marcha también hay que garantizar que las condiciones higiénico-sanitarias se cumplan, y para eso le solicitamos pues a los técnicos de sanidad del ayuntamiento, a los técnicos que están relacionados con la gestión del Parque de la Paloma, y también analíticas que se solicitaron de ese agua que recibíamos regenerada de la EDAR, dieron todo el ok para activar y dar ok y dar, digamos, bandera verde a que el Parque de la Paloma pudiera tener agua regenerada. Y así está siendo desde hace una semana. Que era cuando se hablaba de una tubería alternativa. ¿Tiene que ver eso con lo que usted está hablando? Claro, el agua regenerada, por legislación y por su condición y por los riesgos sanitarios que puedan generar, que ahí está la dificultad de poder utilizarla, requiere de que tenga que tener una tubería totalmente separada del agua potable. Así que esa infraestructura estaba creada, ya el Parque La Paloma en la época de Enrique Bolín se empezó a regar con agua regenerada. Durante todos estos años es cierto que ninguna corporación retomó el asunto, y ahora con este equipo de gobierno, con Juan Antonio Lara y con el Partido Popular y con estas circunstancias hemos visto de que reunían todas las condiciones para que volver a retomar este tema y que sea algo positivo y beneficioso, de que Benalmádena ya pueda emplear y reservar a la vez 80 millones de litros de agua potable. Eso que mucha se agua, gastando. ¿no, Juan? Mucha agua. Eso son unas cuantas piscinas, ¿verdad? Bastante. Ahora hablaremos también del tema de las piscinas. A ver, también hablaste del tema de prohibición de riego y siembra de flores. ¿Cómo se equilibra la necesidad de mantener zonas verdes con las restricciones de agua impuestas? Y era un poco lo que decía al principio, tenemos que mantener la ciudad bonita, pero a ver cómo lo hacemos y es una pregunta muy difícil. Efectivamente. Lo sé que es muy difícil, soy consciente de ello, ¿no? Por eso yo te preguntaba cómo se equilibra la necesidad esa, ¿no?, de mantener las zonas verdes con las restricciones de agua
impuestas. Bien. Trabajo chino, ¿no? ¿O qué? Bueno, simplemente hay que intentar ser, en la medida de lo posible, coherente. Sobre todo para que los vecinos te claro, oigan y, hombre, claro. conozcan bastante qué es lo que se está haciendo. Hay que ser coherentes con la situación que estamos viviendo, pero también hay que ser coherentes y saber en qué municipio estamos. Estamos en un municipio turístico, en donde es nuestra mayor industria, nuestra fábrica fundamental, y es donde la mayoría de los empleos que se generan en nuestra ciudad provienen de este sector económico, y por lo tanto tenemos que mimarlo. Pero tenemos que ser coherentes con las circunstancias que atravesamos de restricciones de agua potable, que ahí está la madre del cordero. ¿Por qué? Porque las restricciones donde te están indicando o enfocando es a que tú no puedas regar con agua potable. Ese agua la reservemos por si no llueve y tenemos necesidad de utilizar ese agua solamente para beber. Por lo tanto, son épocas que hay que priorizar. Entonces, ¿qué hemos hecho o cómo hemos ido trabajando durante estos meses con estas restricciones en materia de agua? Pues muy sencillo. Cuando a final del año pasado ya definitivamente las restricciones que nos mandaba la Junta ya no era bajar un 10%, ya no era bajar un 20%, sino que ya se metía a que no se podía regar ni se podía limpiar con agua potable, pues claro, tuvimos que intentar trabajar para buscar otras alternativas. Y así lo hicimos. Y desde aquí tengo que agradecer a varios hoteles de nuestra ciudad que a ellos no les afectaban las restricciones, ellos podían vaciar y llenar las piscinas, a ellos no les afectaban esas restricciones. Pues ellos, muchos hoteles de nuestra ciudad, tuvieron que hacer pues obras e inversiones en sus piscinas porque perdían agua, y en vez de ese agua, abrir el sumidero y tirarla, llamaron al ayuntamiento y dijeron, oye, si venís a por ella, os donamos este agua para que el ayuntamiento la pueda utilizar. Y así lo hicimos. No podíamos perder esa oportunidad. ¿Por qué? Porque por sanidad, por higiene, tenemos que limpiar determinadas zonas que se acumula suciedad y que bueno, pues tenemos que garantizar ese mínimo, ¿no?, de convivencia y de mantenimiento en una ciudad. Y también tenemos especies arbóreas, tenemos zonas arbustivas donde son especialmente sensibles al tema del agua, y también emplear ese agua para estos usos. Y tomamos este agua de piscina, que era agua no potable, para ir limpiando con hidrolimpiadora, que no baldeo, porque el baldeo, gasta muchísima más agua. El agua de la hidrolimpiadora es pulverizada, por lo tanto es un uso más eficiente y se rentabiliza más el agua y el efecto que genera en lo que es el pavimento, es el acerado. Y también con ese agua pudimos ir regando en algunas zonas que los técnicos nos decían que pues esos árboles o esos arbustos tenían más riesgo de perecer. Por lo tanto, siempre hemos ido acorde con las circunstancias y siempre hemos tenido que ser coherentes pues con la condición que tiene Benalmádena de ser una ciudad turística, como también de ir manteniendo nuestra ciudad y conservándola de la mejor manera. Y en cuanto a la jardinería, por supuesto, el tema de la sequía ha influido muchísimo. Y para ello hemos tomado medidas. La limitación de plantación de flores y todo eso, ¿no? Claro, nosotros, por el contrato que hemos heredado de mantenimiento de parques y jardines, existían una serie de puestas en diferentes zonas de la ciudad de plantas de flor, que no coincido con el compañero en el pleno cuando decía que eran plantas de un día. No, son plantas que tienen una durabilidad importante. Si fueran de un día, por supuesto, este equipo de gobierno no las pondría encima de la mesa. Pero lo que se ha hecho es limitar al máximo las zonas donde se ha puesto la planta de flor. La planta de flor se ha puesto en zonas céntricas de Arroyo de la Miel. Sí, claro, es la puesta en escena nuestra. Y en algunas zonas de Benalmádena Pueblo y en algunas zonas de Benalmádena Costa. Pero se ha reducido de una manera importante. Y por otro lado, lo que hemos hecho es en algunas isletas, en algunas rotondas, en algunas zonas donde los céspedes estaban completamente ya secos. ¿Qué hemos hecho? Hemos sustituido esos céspedes o algunas especies que se han perdido por lo que se llama la serojardinería, aplicar esta forma de trabajar en jardinería, o también utilizar plantas suculentas. Eso le iba a preguntar. Son especies que requieren muy poca agua para sustituir, para sobrevivir, pero además son plantas que embellecen y que sin duda alguna
Benalmádena y este equipo de gobierno va a seguir trabajando, a pesar de las circunstancias, para embellecer nuestra ciudad y para seguir trabajando en que Benalmádena siga siendo una de las cabezas y las locomotoras turísticas de nuestra comarca. Juan, vamos con algo más amable. No vamos a hablar de fútbol, hombre, que sabemos que nos gusta el fútbol, no. El impacto de las lluvias recientes. ¿Cómo ha afectado las últimas lluvias, la situación de sequía de Benalmádena y qué cambios se han podido observar en los niveles, de los embalses que nos afecten a nosotros, ¿no? Bien, pues la verdad... Y esto llama un poco, teniendo en cuenta la rueda de prensa que dio usted el otro día, lunes, ¿no? Sí, efectivamente. En esa rueda de prensa teníamos como objetivo, en primer lugar, mostrar pues nuestra satisfacción, ¿no? Por un lado, esa lluvia y una lluvia que ha caído muy bien, como dicen, podemos hablar con todos nuestros vecinos y tal, y ha sido una lluvia que ha ido calando, ¿no? Por lo tanto, ha sido una lluvia productiva y necesaria porque ha podido permitir que nuestros embalses se puedan llenar y nuestros acuíferos. Y en concreto, nuestro embalse de referencia, que es el de la Concepción, es un embalse que se encontraba en una situación bastante complicada, pero que gracias a esta lluvia, y acababa de ver el dato actualizado, porque estos datos van cambiando por momentos, porque todavía el embalse está recibiendo agua de escorrentía que claro, están llegando, claro. lo están llenando. Estamos hablando de que ya tenemos 36 hectómetros y el porcentaje de llenado de ese embalse, estamos hablando de en torno al 62%. Pero también en esa rueda de prensa trasladamos la prudencia. Estas lluvias no han solucionado el problema de la sequía, han ayudado mucho a poder abordar estos meses de verano que tienen un consumo muy importante de agua en ciudades turísticas como la nuestra, pero no resuelve el problema endémico. Tenemos que seguir manteniendo medidas de restricción, tanto como ayuntamiento, como también hicimos ese llamamiento a nuestras empresas y a nuestros vecinos a que tenemos que seguir colaborando con esa reducción de agua. ¿Por qué? Porque sí es cierto que en datos de pluviometría, o sea, cuánta lluvia, cuántas precipitaciones han caído a fecha de este año, del año 2024, con respecto al año 2023, estamos todavía por debajo. El año 2023, ahora mismo, a día de hoy, teníamos 46 hectómetros en nuestro embalse. Ahora, y a pesar de esta lluvia, tenemos 36 hectómetros. Vamos 10 hectómetros menos que el año pasado a esta fecha. De ahí viene seguir manteniendo prudencia y de seguir manteniendo medidas para poder usar eficientemente el agua. Pero es verdad que en datos de pluviometría, la lluvia o las precipitaciones que han caído a fecha de hoy son mayores que las que cayeron el año pasado. Eso nos puede decir de que es probable que el pico más grave de la sequía ya lo hayamos atravesado y que ahora lo que vayamos a ir viendo es que conforme van pasando los meses o incluso los años, esos datos puedan ir mejorando. Pero claro, con el tema de la climatología y con el tiempo es imposible acertar. Así que esas medidas y ese llamamiento a tener que ser prudente están encima de la mesa y por eso hicimos esa rueda de prensa. Sí, que los vecinos porque claro, decíamos también en un programa de los que hicimos al principio, cuando empezamos las emisiones, con usted, con Enrique Moya y con el representante de Mavesa, que se ha llegado a un nivel de educación de consumo bastante bueno de los ciudadanos, ¿no? Lo que ocurre es que como hemos crecido tanto, ¿verdad, Juan? Y entonces lo que quizás el mensaje es decirle a esos vecinos que, aunque yo he oído que no baje la guardia, ¿no? Por supuesto. Sí, esas medidas que tienen, que si las cisternas, que si no deja, sí, los detalles, ¿no? Porque es curioso, Juan, pero cuando tienes un termo, como todo el mundo del caliente, cuando abres el grifo, desde que empieza el agua hasta que se pone caliente, ¿cuánta agua se pierde ahí? Es bastante. Increíble, ¿no? Y hay gente que me comentaban ya que cogían casitos, ¿sabes? Y ese agua fría la aprovechaban. Lo que te quería preguntar con esto de una forma muy, muy distendida y muy doméstica, ¿no? Y muy sencilla, es eso que me imagino que del ayuntamiento se va a seguir insistiendo, ¿no? Haciendo un llamamiento a los vecinos para hacerles ver que aunque ha llovido, hay que seguir siendo muy responsable con el consumo del preciado líquido elemento, ¿no? Efectivamente, y para ello este equipo de gobierno tiene a la comunicación como un aliado fundamental. Es muy importante, por supuesto, ser transparente en todos los ámbitos de la esfera de la gestión de la administración pública,
pero también es muy importante ser transparente y hacer copartícipe a la ciudadanía de la situación y hablarle de la situación real que estamos atravesando. Entonces, no podemos ya decir que ya no hay sequía, que ya podemos ducharnos y estar con el grifo abierto mientras que no estamos cepillando los dientes y dejar el grifo abierto. Por ejemplo, el lavavajillas, intentar llenarlo al completo antes de utilizarlo. En fin, una serie de medidas domésticas del día a día que todos los ciudadanos podemos hacer, que también debemos de agradecer, y desde aquí como concejal de agua tengo que agradecerle a todos nuestros vecinos y empresas esos esfuerzos, pero que tenemos que seguir adelante. Y que si en alguna medida podemos aprovechar estas circunstancias para ir adaptando, por ejemplo, la jardinería de nuestras viviendas, claro, de nuestras casas, el tema de lo que tú hablabas cuando tú te vas a duchar. Son detalles, pero se pierden libros. Eso lo he adaptado yo en casa, ¿no? ¿Qué has hecho, Juan? ¿Qué ha hecho usted? Me he sentido muy identificado, y eso lo está viendo mi hija, ¿no? Claro. Mi hija no lo entendía. Muy importante. Pero ahora mi hija ve que, por ejemplo, nosotros en nuestra ducha tenemos 2 cubitos que lo podemos llenar de agua todavía fría o tibia hasta que no sale la caliente. Y con esos 2 cubitos, pues nosotros tenemos agua, pues por ejemplo, pues para la cisterna del inodoro. O para fregar el suelo. O para fregar el suelo. O para otros usos que puedan surgir. Por lo tanto... son detalles, pero cuenta. Por supuesto, y mucho. Y cuentan y mucho. Juan, en todo esto, claro, hace unas semanas, sí, hace poco, el alcalde Juan Antonio Lara se reunió con los sectores afectados, ¿no? Es decir, cómo está apoyando el ayuntamiento a los sectores profesionales afectados por las restricciones y qué medidas se están considerando para aliviar su situación. Es decir, porque claro, sabemos que hay muchas empresas que con esto del agua, jardinería, bueno, todo ese grupo de... Pero claro, el decreto, lo decía usted en el Pleno, es que la ley hay que cumplirla o cambiarla. Claro, efectivamente. Entonces, esa pregunta ya sé que no es amable. A los afectados, sí, a esos sectores con los que el alcalde se reunió. Bueno, pues por supuesto mantuvimos esa primera reunión liderada por nuestro alcalde, donde se le trasladó a todos estos colectivos nuestra solidaridad, ¿no? Pudimos escuchar su situación que están viviendo y están atravesando en la actualidad. Muchos de ellos están perdiendo contratos de trabajo, muchos de ellos están teniendo que despedir a sus propios trabajadores, indemnizarlos, y sobre todo también muchos sectores es que no pueden trabajar absolutamente nada, ¿no? Sobre todo los relacionados con las piscinas, ¿no? Por ello, desde el ayuntamiento ya nos hemos vuelto a reunir con ellos otra vez más, hemos trasladado públicamente nuestro apoyo y nuestra solidaridad, pero no es solo ahí, estamos trabajando con ellos en alguna medida dentro de nuestras competencias, porque también eso hay que tener en cuenta para ver cómo les podemos ayudar. Y cómo les podemos ayudar también en una de las propuestas que le trasladamos y compartimos con ellos es en ayudarnos a reciclarnos a la hora de en jardinería tener un modelo más sostenible o que emplee el agua de una manera más eficiente, ¿no? Y ahí, pues desde el ayuntamiento estamos trabajando en alguna línea para intentar colaborar dentro de nuestras competencias. También, el lunes también en esta rueda de prensa trasladamos a ese comité de expertos que asesora a la Junta de Andalucía en materia de sequía, de que con estas últimas precipitaciones entendemos desde el Ayuntamiento de Benalmádena, y una vez escuchado efectivamente las necesidades del colectivo, bueno, que no es un colectivo solo, son muchos afectados, pues que se pudieran, bueno, aliviar esas restricciones de alguna manera para que no se pierdan esos puestos de trabajo, ¿no? Y de ahí, de este equipo de gobierno, nuestro alcalde y entiendo que toda la corporación, con independencia de la ideología que tenemos, vamos a estar al lado de ellos, y estamos expectantes a ver esa reunión que se va a celebrar en breve, y estamos expectantes también a saber esas nuevas restricciones o a ver si esa se puede aliviar o se pueden modificar. Claro, porque es lo que usted dice, tiene todavía que caer mucha agua de las montañas, los embalses, es decir, y otra cosa que está ocurriendo, Juan, es que está cambiando el tiempo, pero no está pegando el sol muy fuerte, ¿no? Todavía, que dicen que en breve las temperaturas van a subir. Que quiero decir que, claro, porque no sé, soy un biólogo experto, pero bueno, es pura coherencia, ¿no? Que si llueve y no aprieta mucho el sol, pues sabemos que los acuíferos, la tierra,
pues tarda más en evaporar esa agua, ¿no? Eso también está ayudando un poco, no dejamos de mirar al cielo, ¿eh? No, y las aplicaciones del tiempo yo tengo ya varias. Sí, ¿no? Y, bueno, creo y que dentro de poco viene otra mirando. borrasca, ¿no? Dicen, ¿no? El fin de semana puede Vamos que... a ver, también la posición geográfica de Benalmádena es muy peculiar con el tema del agua. Y yo que a veces tengo entre semana que trasladarme a Marbella por mi condición de delegado de la Mancomunidad, pues a veces observo que en Marbella, Mija o Fuengirola llueve más que en Benalmádena. ¿De verdad? Sí. Es cierto, es cierto. Y es por nuestra posición geográfica, y hablando hace poco con los compañeros de Protección Civil de Benalmádena, lo afirman, que ¿sí? nuestro sistema montañoso, por lo que sea, hace que todos esos frentes que provienen de esta parte del frente del Golfo de Cádiz hacia acá, pues a veces suben por las montañas de lo que es la Sierra de Mija y se van a Laurín de la Torre y dejan pocas precipitaciones en Benalmádena. Aquí se tienen que dar unas condiciones también del viento que favorezcan de que pueda llover. hay que ver lo que hemos aprendido, ¿no, Juan? Totalmente. Yo por eso te decía, ostentar esta delegación del agua en esta situación es muy difícil. Si te lo dan a elegir, pero veo que usted se ha documentado muy bien, ¿no? Pero también es un reto y también estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Y por lo tanto estoy muy agradecido. Estamos prácticamente llegando al final, pero mira, en el pleno, Juan, hablaste de alguna de las acciones que se han derivado de la mesa de sequía. Hablaste de 15, ¿no? Me queda un minuto, dime al menos 2 de esas acciones que... ¿Alguna? ¿Me puedes comentar alguna? Claro. Pero muy poquitas porque nos queda un minuto, ¿eh? Bien, una de las acciones... O la más importante, no sé. Bueno, una de las más importantes porque va a ser una actuación que este equipo de gobierno va a trabajar en gran medida, va a ser en el aprovechamiento del agua regenerada. Es inconcebible y no podemos permitir que ese agua que se genera en la depuradora vuelva a ir al mar y no se le pueda dar otro uso. Claro. Entonces este equipo de gobierno impulsó un contrato, un estudio técnico para ver cómo podemos crear en Benalmádena una red de uso de agua regenerada en nuestra ciudad. ¿Para qué? Para que, lógicamente, es muy difícil, ¿no? De buenas a primeras levantar la ciudad y meter una nueva tubería. Bueno, cosas más difíciles se han hecho, ¿no? Hay que empezar, y de hecho este ayuntamiento ya está empezando y está acatando lo que ya nos venía diciendo Acosol desde hace ya más de un año. Juan, te vas a tener que quedar ahí. Eso se merece otro programa, ¿eh? Por supuesto. Hemos estado hora y media hablando de agua. Juan Olea Zurita, concejal de agua del Ayuntamiento de Benalmádena. Muchísimas gracias. A ti siempre. Yo espero que se hayan aclarado muchos conceptos y muchas ideas y qué es lo que se está haciendo con el agua en Benalmádena. Que siga usted trabajando. Muchas gracias y que llueva mucho. Gracias por acudir a esta llamada, Juan. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Y en lo que concierne a este formato, el programa Fondo los jueves, hasta la semana que viene. Sean felices.